En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nuestra iglesia particular de Zacatecas, convocada por su pastor, se encuentra viva y actuante al celebrar solemnemente la apertura del tercer sínodo diocesano como espacio privilegiado de comunión y corresponsabilidad eclesial. Dispongámonos a celebrar este gran misterio que es la Eucaristía. Nos reconocemos pecadores. Tú que viniste al mundo para salvarnos. Nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu. De nosotros. Tú que vas un día a juzgar nuestras obras. Señor, de nosotros. Dios, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. San Pablo, de perseguidor a perseguido, de opositor a colaborador en la Iglesia del Señor. Por él la Iglesia se extiende y llega hasta los más necesitados de la gracia de Dios. Descubrimos que la Iglesia es dinámica por la misión, mediante la cual la Iglesia se rejuvenece y se renueva recobrando su sentido de Iglesia del Señor. Nos hemos reunido aquí, hermanos, a la escucha del Espíritu Santo, donde resuena la palabra de Dios que nos habla, para que sus palabras sean realmente para nosotros espíritu y vida. Oremos. Oh Dios, tú nos amas tanto que hasta te dignas hablarnos como amigos. Concédenos la gracia del Espíritu Santo, para que al gozar de la dulzura de tu palabra, nos llenemos del pleno conocimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazado todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores de Cristo. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá,
porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este el hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús y que había venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. De pie. Yo los he elegido del Señor, esté en mundo, tu corazón y en dice tus el labios, Señor, para que anuncies para dignamente que su vayan evangelio. y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie. Aleluya, aleluya. Sentados. En este momento escucharemos el decreto por el Padre Canciller, el presbítero licenciado Aurelio Ponce, mediante el cual se realiza la apertura solemne de nuestro sínodo diocesano. Convocatoria para celebrar el tercer sínodo diocesano de la diócesis de Zacatecas. A todo el pueblo de Dios que peregrina a la casa del Padre en esta iglesia particular. En mi carta pastoral, Vayan a mi viña a irradiar la alegría del Evangelio, al indicar los temas eje de la ruta a seguir, señalé la necesidad de un sínodo diocesano en el año 2020 para revisar el camino andado y decidir sinodalmente el camino a recorrer los siguientes años. Ha llegado el momento de convocar a todo el pueblo de Dios a celebrar el tercer sínodo diocesano. Que juntos busquemos hasta encontrar lo que Dios quiere, este mundo religiosamente cambiante necesita, y los fieles cristianos podemos aportar como y desde la Iglesia. Indudablemente, la celebración del sínodo es obra del Espíritu Santo que guía a la Iglesia, un acontecimiento de gracia en tiempos de desafíos y oportunidades. La oportunidad para hacer realidad la espiritualidad de comunión de todo el pueblo de Dios. Caminar juntos debe ser la única forma plausible de ser la Iglesia de Jesucristo. Lo exige la fidelidad a Dios y la caridad pastoral en la misión, en el mundo de los discípulos misioneros. Con la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo, nos proponemos discernir y asumir los desafíos pastorales que hemos encontrado en la Ruta 2020, para que escuchando y obedeciendo la voz del Espíritu, nos dispongamos a tomar las decisiones necesarias y oportunas para anunciar, celebrar y testimoniar el Evangelio de Jesucristo en los años por venir. Nueva evangelización, sinodalidad, compasión y pastoralidad serán los modos principales para discernir lo que tenemos que decidir para que los valores del reino de Dios sean una realidad entre nosotros. Invito a todos los fieles, sacerdotes, vida consagrada y laicos a involucrarse en cada una de las fases del sínodo. Su participación alegre
audaz y comprometida, será expresión de una iglesia que quiere cumplir testimonialmente la misión que Jesucristo le ha confiado. Humildad, disponibilidad, apertura, capacidad de escucha, discernimiento, entrega generosa, deben ser actitudes que expresan la conversión personal y pastoral. La renovación pastoral de nuestra Iglesia pasa necesariamente por personas que irradian la alegría del Evangelio. Que el tercer sínodo diocesano sea una irrupción de la fuerza del Espíritu Santo que nos impulse decididamente a la anhelada renovación pastoral de esta Iglesia particular. Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de Nuestra Señora de los Zacatecas y de los mártires de nuestra tierra, que el tercer sínodo sea un acontecimiento eclesial de gracia para anunciar con audacia, celebrar festivamente y testimoniar con alegría y coherencia el Evangelio a las nuevas generaciones. Tengamos confianza en Dios, atendamos las inspiraciones del Espíritu Santo, escuchémonos unos a otros y pongámonos en modo sinodal. Zacatecas, Zacatecas, a 25 de enero del 2020, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, rúbrica, sello del gobierno eclesiástico de la diócesis de Zacatecas. Muchas gracias, Padre Aurelio, por dar este anuncio que desde hace años lo soñamos, lo proyectamos y lo planeamos. En la ruta de la conversión sinodal, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Escuchamos hoy en la primera lectura y en toda esta gran fiesta de la conversión de San Pablo. Y pienso en el sínodo. Allá se nos dirá, nos diremos lo que tenemos que hacer. Saludo a cada uno de ustedes y les deseo la gracia, paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Es el saludo de Pablo a la iglesia de Corinto, pero también a todos aquellos que en cualquier lugar invoquen el nombre de Cristo Jesús. Escuchamos el domingo pasado. Hoy nosotros escuchamos el mismo saludo. Invocamos el nombre de Cristo Jesús. Es un saludo cargado de gozo en el Espíritu Santo, cargado de esperanza. Es un saludo que es una confesión de fe. Es un deseo muy humano. Es también una invitación a vivir la fe, es decir, a vivir en misión permanente el Evangelio. Y es al mismo tiempo un llamado a estrechar manos y corazones para continuar el mandato del Señor. Lo hacemos en este hermosísimo y comprometedor ambiente litúrgico, pastoral, eclesial, sinodal. Es decir, de corresponsabilidad y de participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Desde el inicio de la Iglesia ha sido necesario orar, discernir y actuar sinodalmente.
Lo hemos meditado hoy en este hermoso encuentro de quienes van a animar, coordinar el sínodo en diferentes comunidades y con diferentes oficios. Aparece en muchas ocasiones en la Sagrada Escritura. En los últimos 80 años lo ha vivido nuestra iglesia particular. Hoy, 25 de enero, hace precisamente 80 años, don Miguel Plasencia y Moreira anunció la celebración del primer sínodo diocesano. Otro entorno de la iglesia, otro contexto de la iglesia, otra forma de entender y de ser iglesia. 54 años después, precisamente en estas fechas, entre el 17 y 26 de enero, don Javier Lozano Barragán convocó a la celebración canónica del segundo sínodo diocesano. Otro entorno, otro contexto, otra forma de entender la iglesia a través de las asambleas latinoamericanas de obispos. En ese tiempo, después del Concilio Vaticano II, el tema era y la preocupación era promoción humana, cultura cristiana y las sectas, el mundo de las sectas. Hoy, muy queridos hermanos, 25 de enero de 2020, fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, nos volvemos a reunir en sínodo. Otro entorno, otro contexto, otra forma de entendernos como iglesia. Nuestro entorno cercano a la iglesia lo hemos ido reflexionando en los últimos años en forma de desafíos. Ustedes lo hicieron en sus comunidades. Otra forma de entendernos y ser como iglesia. Si en el primer sínodo solamente participaron algunos sacerdotes, hoy somos convocados todos, todo el pueblo de Dios. Todos los desafíos se pueden resumir en este. El ser humano está en crisis. En su forma de ser, en su forma de entenderse. Hay tantas heridas, tantas fracturas, que nos entendemos como fragmentos. Y es necesario buscar respuesta a esto, es necesario volver a la misión de la iglesia. Una iglesia que está llamada a dar respuestas más claras, más cercanas, más significativas. La iglesia no puede hacerse a un lado, no puede renunciar a anunciar, a celebrar y a testimoniar el Evangelio ante todos estos desafíos en estos nuevos escenarios. Se llega el día de continuar nuestro sínodo y de iniciar la segunda fase de él. Y lo hacemos otra vez, 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Y es que no hay nada mejor, conversión y misión. La iglesia de todos los tiempos, pero ante nuevas circunstancias. Disfrutemos lo que acabamos de escuchar hoy en la palabra de este día. Y es un anuncio. El Señor resucitado lo puede cambiar todo. Es el único. Lo vemos en Pablo y desde Pablo en su conversión vemos la misión.
la misión no solo del apóstol, sino la misión de la Iglesia. ¿Qué acontece? El encuentro vivo con Cristo tumba de su caballo a Saulo y lo convierte en Pablo, el apóstol que va a abrir nuevos caminos para que el Evangelio llegue a todas partes y transforme personas, familias, ciudades y culturas. ¿Cómo le hace? Solo el encuentro con el Señor es capaz de hacer todo esto. En la persona de Pablo le da un giro radical a su vida, le da una nueva visión del mundo y le da la confianza total de que solo el Señor resucitado puede hacerlo todo nuevo. Nueva creación, hombre nuevo. Aceptar y vivir con humildad el se te dirá lo que tienes que hacer. Transforma al Pablo discípulo en Pablo el apóstol. La iglesia de Cristo ya no será la misma, la humanidad tampoco. Y es que cuando hay encuentro con Cristo y el Evangelio se planta bien y se cultiva bien, se humaniza, se crea civilización. Sigamos contemplando las maravillas de este encuentro con Cristo, de lo que se es capaz. Pablo fue llamado gratuitamente, lo hemos escuchado. El esfuerzo personal, la búsqueda incansable, el acompañamiento de la comunidad harán de él una persona curtida en la fe en Cristo. Un evangelizador a prueba de retos casi imposibles. Y el ejemplo más cercano, más preclaro del cumplimiento cabal del mandato misionero: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No es que queramos forzar lo que hemos escuchado con lo que traemos entre manos, pero nos preguntamos, ¿tendría espíritu sinodal el apóstol de los gentiles? ¿Trabajaría en sínodo? No hay duda que Pablo tuvo que luchar con un temperamento muy difícil. Tuvo que luchar con sus demonios internos, con la formación legalista que había recibido y con muchos otros obstáculos e impedimentos. Jesús había dejado varios indicadores para que el discípulo calificara para avanzar en el camino de su seguimiento. Y uno de ellos, muy repetido, es este: por sus frutos se conocerán. La cosecha de Pablo fue y sigue siendo abundantísima. Y es que quien se convierte necesariamente beneficia a otros. Pablo no es la excepción. Toma conciencia de su vocación misionera. Genera vida, la acompaña, la cultiva, entregando su propia vida. Y lo hace con los demás. No lo hace solo ni a solas. Es admirable su fecundidad pastoral en el largo, azaroso y complejo camino hacia el martirio en Roma. La espiritualidad misionera de Pablo da lugar a una espiritualidad pastoral que se nota de muchas formas. Se nota en la preocupación por el cuidado del rebaño. Se nota por la preocupación en que las comunidades estén bien organizadas y estructuradas, con autoridades y con carismas, en comunidades corresponsables con el obispo, participativas en la toma de decisiones y en el trabajo común.
Y eso es ser sinodal. Trabajar sinodalmente también se manifiesta en que Pablo educa en la sinodalidad, al enseñar a ser corresponsables en la evangelización de familias y ciudades. Va suscitando nuevos colaboradores. En la parte final de la carta a los romanos, Pablo cita a 26 colaboradores y a los 26 con sus detalles. ¿No es esto ser sinodal? ¿Trabajar sinodalmente? Y quisiera recalcar en sus cartas a las diversas comunidades, Pablo muestra los rasgos esenciales de una sinodalidad en proceso, que es la formación comunitaria, que es la capacidad de relaciones con los demás y que también es la capacidad de liderazgo. Es como se van a alimentar estas comunidades. Es como la Iglesia va a cumplir su misión. Gracias, Pablo. Gracias, comunidades paulinas que nos siguen dando ejemplo de que hoy corresponde a nosotros tener este mismo espíritu. Muy queridos hermanos, iniciamos la celebración de esta segunda fase. Tenemos la confianza puesta en Dios. Tenemos la mirada orientada hacia el presente y el futuro de esta iglesia que se nos ha confiado. Personas, familias, grupos, movimientos, asociaciones, comunidades, estructuras e instituciones, organizadas en 121 parroquias, en 16 decanatos, en 6 zonas pastorales, son el pueblo de Dios convocado a vivir esta experiencia de comunión, de participación, de solidaridad. Pero hay nuevas comunidades que no están ubicadas en nuestra geografía. Alguien preguntaba esta mañana, ¿y los migrantes? No solamente los que están en Estados Unidos, también los migrantes digitales. A ellos también tenemos que ir, a anunciar el Evangelio. Ya se nos explicó esta mañana el camino que hemos recorrido juntos, un camino de preparación, 7 años. Preparación remota, la preparación próxima los últimos meses. No ha sido fácil entrar y asumir las exigencias de la renovación pastoral que la 9ª Asamblea Diocesana de Pastoral nos pidió en aquel casi lejano enero del año 2013. Somos todos testigos de las fatigas, de las resistencias, de los logros, de los avances, pero también de los desánimos, estancamientos y retrocesos. Estamos llegando a lo que nos propusimos el año 2014 en la Visión 2020. En el año 2020 nuestra Iglesia diocesana cuenta con parroquias, organismos, estructuras e instituciones renovadas. Animada por consejos de pastoral, comparte dinámica y corresponsablemente la tarea de la nueva evangelización, la celebración festiva de la fe, y vive con alegría el compromiso social. Tenemos todavía lo que resta del año para avanzar en todo este proceso, para dar ese salto de calidad en la forma de ser fermento, sal y luz en el mundo.
Por eso es impostergable la conversión pastoral, que queremos que sea también conversión sinodal. En la oración para preparar el tercer sínodo, pedimos la gracia para encontrar otra manera de ser iglesia ante los desafíos de este mundo cambiante. La conversión de San Pablo nos enseña que sí es posible cuando nos dejamos tumbar de, pues no sé si siga siendo caballo, cuando nos dejamos tumbar de nuestro caballo, es decir, cuando nos dejamos tocar por el Señor resucitado. Y cuando hablamos de conversión, no solamente hablamos de un cambio de mente y de pensamiento, hablamos también de una forma nueva de hacer frente, de resolver situaciones, conflictos y desafíos. Y esta conversión personal y pastoral es necesariamente sinodal. No olvidemos que el marco de referencia de la conversión y del convertido, del sínodo y de la sinodalidad es Jesucristo y su reino. No es suficiente decir que creemos en Jesús. Para Pablo no fue suficiente. Es necesario entrar en la dinámica del reino de Dios. Fue lo que hizo Pablo. Entró en esta dinámica, conversión y misión. Solamente una pastoral que provoque y acompañe el encuentro con Cristo será capaz de encontrar respuestas a los grandes desafíos de la nueva evangelización. Disfrutamos y disfrutaremos los frutos de la conversión, siendo una iglesia en salida, misericordiosa, evangelizada y evangelizadora, samaritana, entusiasta, entrona, cercana, necesariamente sinodal. Si la conversión de Pablo le dio un giro total a su vida, esperamos que la celebración del tercer sínodo nos ayude, como a Pablo, a recobrar la vista. Nos llenemos del gozo del Espíritu Santo, recobremos las fuerzas y nos levantemos siendo una iglesia que irradia la alegría del Evangelio. Esto no lo tengo escrito, pero lo comparto. No basta un sínodo. Es necesario que llenemos del espíritu sinodal toda nuestra diócesis. No solo el consejo parroquial, no solo un grupo, un movimiento, no solo una comisión, una dimensión. Tenemos que llegar a la familia. El sínodo es una oportunidad y las oportunidades tenemos que aprovecharlas. No será oportunidad para que nosotros en nuestra familia, con espíritu sinodal, sigamos esos 3 pasos, miremos nuestra realidad familiar, nos dejemos interrogar por la palabra de Dios, hagamos ese discernimiento y actuemos para mejorar nuestras familias. Lo mismo aplica para las diferentes comunidades. Ahí está esa gran tarea. Pronto, vida consagrada, el próximo fin de semana. Yo les pediría, hermanas y hermanos, que no solamente sea el carisma, sino las personas que tratan. Llevar el espíritu sinodal a las familias, a nuestras familias, a la familia religiosa en la que vivimos ese carisma.
Ánimo pues, invoquemos al Espíritu Santo. El misterio y la misión de la Iglesia son obra del Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo nos ha enviado. Y digámosle todos los días: ven Espíritu Santo a renovar el rostro, la faz, el aspecto de nuestra Iglesia. No lo hagamos solamente en Pentecostés o en la celebración del sacramento de la confirmación. Digámosle cada día: ven Espíritu Santo a ponernos en modo, en estilo y en espíritu sinodal, para llegar a ser la Iglesia que Dios quiere y nuestro mundo cambiante necesita. Digámosle cada día: ven Espíritu Santo, ayúdanos a recobrar la vista para ser profetas, sacerdotes y pastores, visionarios, apasionados por el reino, entusiastas misioneros, alegres discípulos, audaces artesanos de la paz. Digámosle cada día: ven Espíritu Santo, tómanos de la mano y levántanos de los pecados que nos hacen pusilánimes, miedosos, desconfiados y nos encierran en nuestras zonas de confort. Digámosle cada día: ven Espíritu Santo, danos la sabiduría y la fortaleza para ser generosos en nuestra participación, corresponsables en el discernimiento y entregados en la caridad pastoral. Que Santa María, de todos los lugares y advocaciones, ruegue por sus hijos que buscan ser fieles en las nuevas formas de ser misioneros, de ser discípulos misioneros. Que San Pablo, que vivió un amor apasionado por Jesús, que San Mateo Correa y el beato Miguel Agustín Pro y todos los mártires que dieron la vida por Cristo, intercedan por todos nosotros para que sepamos participar con entusiasmo, con magnanimidad en la celebración de nuestro tercer sínodo diocesano. Cada uno escuchando a los otros y todos escuchando al Espíritu Santo. Amén. Misa romana. De pie. Profesemos nuestra fe en este momento que marca nuestro futuro como Iglesia en esta diócesis. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos, cantando con fervor: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, que preside en la caridad a la Iglesia en sinodalidad con sus hermanos obispos, para que ejerciendo su ministerio fielmente sean signos claros de la misericordia de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo Sigifredo, para que a la escucha del Espíritu Santo guíe a toda la comunidad diocesana en sínodo, fomentando la participación, la creatividad y corresponsabilidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, bautizados, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, para que de acuerdo a nuestra vocación y carismas, colaboremos en el proceso de nueva evangelización que necesita nuestra diócesis. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por quienes van a participar en el sínodo, para que en los procesos de pastoral nos acordemos de los niños, hombres y mujeres que sufren a causa de la violencia, de la enfermedad o de la pobreza. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que descubriendo que el Dios de la vida los ama y quiere para ellos un futuro mejor, se comprometan en el trabajo pastoral de la Iglesia y en la transformación de la sociedad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por aquellas intenciones particulares que hay en este momento en ti, en tu vida, en tu familia. Dejamos un momento de silencio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre, atiende a las oraciones de tu Iglesia que pide tu Espíritu, para que al hacer realidad nuestro sínodo diocesano, responda a los desafíos pastorales del pueblo de Dios. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, presentamos nuestra ofrenda al Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos a tu clemencia. Danos el será para nosotros. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la cruz, el hombre que recibimos a tu clemencia. Y ahora te presentamos el será para nosotros. Bebida de salvación. Acéptalo, Señor, por tu bondad. Sacerdotes de pie. Lávame, Señor, de todos mis pecados, purifícame de todas mis culpas. Todos de pie. Esto desde hace 40 años. Oren para que este sacrificio que ofrecemos en este día tan especial sea agradable a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
cielo. Sana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Sana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires,
San Pablo Apóstol, San Mateo Correa, Beato Miguel Agustín Pro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Sigifredo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende también a los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Del Espíritu de Cristo resucitado, dense un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Gracias por todo. Shuyin, la paz sea contigo. Otro Shuyin, la paz sea contigo. Padre Gus, la paz sea contigo. Le voy a dar la comunión nada más a los servidores del altar. Muy bien. Padre Miguel, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Padre, gracias. Bien. En este cáliz. Siempre que nos recibimos.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra No olvidemos que en nuestro caminar juntos siempre estemos frecuentando a Jesús Eucaristía. Las personas que están preparadas para recibir la Sagrada Comunión estarán varios sacerdotes en distintos puntos. Seguimos invitando a todas las personas que gusten recibir la Sagrada Comunión en su mano, poner la mano izquierda y en el momento consumirlo con la mano derecha. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Hasta ahí. Cuerpo de Cristo. 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 ¿Quedó bien? Pueden acercarse también aquí, a comulgar aquí también. Espíritu Santo.
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu el apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Se invita a todos los presentes a rezar la oración por el sínodo. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza. Que Dios, Padre de las luces, que iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus comunidades, y permanezca para siempre. De aquí a caminar juntos. No tengan miedo. El mismo Señor Jesucristo que tumbó del caballo a Pablo, que le dio una visión nueva, que le envió al Espíritu Santo, que lo levantó, es el mismo Señor Jesucristo en el que creemos y que nos acompaña. No tengan miedo, vayan en forma sinodal, vayan en paz.